Vamos a pasar ahora a la siguiente intervención. También tengo el gusto de presentar por primera vez, en este caso, a mi querido amigo y compañero, el profesor Guillermo Palau. El profesor Guillermo Palau es catedrático también del Departamento de Derecho Internacional Privado Adolfo Miaja de Camuela de la Universidad de Valencia. Y en esta ocasión él se va a centrar, por lo que nos ha avanzado ya Carmen, en una de las novedades que en un ámbito concreto del derecho internacional privado pues, se van a producir. Ha titulado su intervención "El nuevo marco europeo en materia matrimonial, responsabilidad parental y sustracción de menores". Adelante, Guillermo, tienes media hora. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Rodríguez, gracias, Sonia. Y, como no, lo primero, como también habéis hecho el resto de ponentes, agradecer y felicitar tanto al profesor José Ramón de Verda como a Pedro Chaparro y las personas que se encuentran detrás, también a Guillermo por la parte técnica y toda la gente que está trabajando detrás para que sea posible este congreso. Debéis estar agotados después de tantos días y, por lo tanto, llegar, como siempre, a última hora con los de privado, con cosas tan complejas como estas, yo creo que tiene un mérito tremendo los 72 personas que se encuentran ahora. El derecho internacional privado, yo siempre lo comparo, y lo digo en clase, con una especie de ajedrez. Ya tengo yo mis caballeros aquí, como un ajedrez de tres, es decir, un tridimensional. Es decir, el ajedrez normalmente es bidimensional y así pues, se tratan las cosas normalmente, es decir, cuestiones jurisdiccionales o procesales y sustantivas. De acuerdo, nosotros, sin embargo, nos manejamos con 3 tableros o 2 tableros. Al ser tridimensional, lo que hacemos es esas 2 dimensiones las conectamos con 2 o 3 ordenamientos jurídicos y, por lo tanto, es jugar como hace Sheldon Cooper al ajedrez tridimensional. Por lo tanto, claro, lógicamente es complicado. Y si además hay una inflación normativa, como Carmen ha puesto muy bien de relieve en el ámbito, por ejemplo, de familia, donde se han mencionado así a la ligera pues casi 5 o 6 reglamentos europeos que coinciden con 2 o 3 convenios internacionales más la normativa interna para terceros estados, pues lógicamente la aplicación es bien complicada en la práctica y lógicamente pues todo esfuerzo o iniciativa como la que se ha mencionado tendente a la codificación o racionalización del modelo, pues lógicamente es bienvenida y es deseable. En mi caso concreto, pues se trata de uno de los instrumentos que ha sido mencionados por Carmen Azcárraga, que es el nuevo reglamento en 2019/1111 o 1111, que por la terminología que gastamos nosotros normalmente se suele conocer como el TER, pero bueno, ahí hay dudas porque ya veremos cómo se le denomina. Es el 2019/1111 en cualquier caso. Mi exposición voy a hacerla de la siguiente manera. Lo primero voy a ver un poquito el contexto donde surge este instrumento. Ya gran parte me la ha facilitado la profesora Azcárraga al hablar de la complejidad normativa de la que se inserta y el hecho de que ha de jugar además con un instrumento de cooperación reforzada como es el reglamento Roma III, es decir, el reglamento 1259/2010 sobre ley aplicable a la separación y al divorcio. Pero bueno, y junto a ello, después de hablar de este contexto, me voy a centrar en los 3 sectores básicos o las 3 materias que aborda. No me voy a reprimir, también diré algunas cositas sobre el 4º sector, que no lo está en el título del reglamento, pero que sí lo trata. Es decir, primero hablaré de las cuestiones matrimoniales y veréis que realmente aquí no hay poca novedad, por ser generoso en la afirmación. Después hablaremos de responsabilidad parental, sustracción de menores. Y dentro, lógicamente, los sectores básicos que abordan es jurisdicción, o sea, competencia judicial, que también haré una mención sobre la matización de este tema, el reconocimiento y ejecución, y luego también no se menciona, pero cooperación. Cooperación gana un importante peso en esta cooperación entre autoridades, ¿de acuerdo? Sobre todo en materia de responsabilidad parental, pensar en acogimiento, sustracción de menores, como las autoridades, no ya jurisdiccionales, sino también administrativas, en nuestro caso las autoridades centrales del Ministerio de Justicia, pues van a intervenir también en este ámbito. Muy bien, pues en cuanto al contexto, ¿por qué se llama Bruselas II Ter? Bueno, pues el Bruselas I es el clásico de patrimonial, el actual,
de 2012-1295 en materia de competencia judicial y reconocimiento en materia civil y mercantil, el clásico, y cuando se metió la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, en el ámbito familiar, pues dijo, pues Bruselas II, sencillamente. Y estamos hablando de un convenio del año 98 que luego se tradujo en un primer reglamento del año 2000, el 1347, que fue el Bruselas II-1, podríamos decirlo, cuando se reformó en el 2201/2003, que es el vigente, es el Bruselas II bis, y ahora como el actual no es más que una revisión, actualización, algo más por supuesto, del 2 bis, pues claro, pues el 2 ter, sencillamente, ese es el objetivo. De hecho, pues eso, el actual reglamento que sigue esta línea. Si leéis los considerandos, en concreto el 90, dice no, es unidad, es continuidad, es decir, por lo tanto nos encontramos con que lo que ha hecho el legislador europeo, porque le correspondía, lo decía el artículo 65 del reglamento Bruselas II bis, había que reformarlo. Cada 5 años todos los reglamentos europeos pasan por un proceso de revisión, lo cual además incrementa todavía más la complejidad, porque tienes que ver no solo los diferentes instrumentos que tocan cuestiones afines y que van a ser aplicados conjuntamente en la práctica, sino además qué versión se aplica según el momento en que tienes que aplicarlo en la práctica, ¿no? Por tanto, ese es el contexto. Se hizo un informe del año 2014, posteriormente una propuesta de reglamento del 16 y ya tenemos el reglamento del 19, que como también ha dicho Carmen, el artículo 105 establece que será aplicable a partir del 1 de agosto del 2022. Es decir, este mismo año. Le quedan, por tanto, pocos meses para ser aplicable, ¿no? Y se elabora en un contexto como el que ha mencionado Carmen, no solo con un reglamento en materia de ley aplicable que va a jugar en la práctica en estados como España, porque es de cooperación reforzada y no todos los estados miembros son parte del mismo, otra complejidad más, sino que además juega con todos los instrumentos que han sido mencionados. ¿Qué objetivo persigue o qué objetivos persiguen este reglamento? El primero y principal es ir incorporando toda la jurisprudencia que se ha ido emitiendo, digamos, hacer la normativa. De tal forma que si tenemos pues, cerca de una veintena de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han ido interpretando un montón de cuestiones, pues esta jurisprudencia ha sido incorporada en los diferentes preceptos, completándolos y actualizándolos. Primera cuestión. Junto a ello, pues vamos a corregir problemas de funcionamiento que se han detectado en la práctica, carencias del sistema, por tanto, digamos, vamos a hacer una actualización, pero además mejorada. Y eso pues se traduce pues que pasamos a 105 artículos. Es decir, imaginaros, pasamos de un sistema en derecho internacional privado estatal que el divorcio y la responsabilidad parental se solventaba prácticamente en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 9, 6 y 107 del Código Civil, algunas normas de la LEC o Ley de Cooperación, y ahora, sin embargo, para eso tenemos 105 artículos, solo para esta materia, más todos los que vamos sumando. Es decir, estamos sumando ya, hacemos un cálculo de unos 300, 400 artículos en cuestiones de familia. Es familia, solo familia. Luego ya las cuestiones patrimoniales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primero, incorporar la jurisprudencia, correcciones, actualización, intentar alinear las soluciones con otros reglamentos europeos, es decir, como se han ido incorporando materias como, por ejemplo, régimen económico o alimentos, pues vamos a ver cómo lo incorporamos para alinear las soluciones en materia de disolución o en materia de responsabilidad parental. Por lo tanto, se trata de alinear. Y cómo no, como también se ha dicho, intentar coordinarlo con los convenios con los que jugamos. Es decir, sobre todo, en este caso, el convenio AYA del 96 y el convenio AñA del 80, el famoso de extracción internacional de menores. Es decir, de hecho, hay preceptos en los que se recogen cuestiones de los convenios y se, digamos, europeizan, se interpretan ad intra, de tal forma que cómo se van a aplicar para que se puedan aplicar de una forma incluso yendo más allá de lo que dicen los convenios AYA, ¿de acuerdo? Para efectos internos. Bueno, pues esto es, digamos, el contexto, que además, como Carmen me ha ayudado, en ese sentido, pues vemos que la complejidad es algo palmario. La segunda cuestión sería, ya pasamos a las 3 materias que cubre. La primera es
matrimonial, la segunda, que es básicamente disolución matrimonial, la segunda es responsabilidad parental y la tercera, sustracción de menores. En cuanto a materia matrimonial, uno se queda un poquito despagado. Yo creo que ha sido una ocasión perdida. Nos encontramos con que está prácticamente intocado. Si uno lee el capítulo 2 en materia de competencia, ve que prácticamente se reproducen con unas mejoras técnicas lo que decía antes. Bueno, pues bien, pues nos encontramos con que algunos de los problemas que se han detectado en la jurisprudencia y que el Tribunal de Justicia no ha abordado siguen estando ahí. Uno de ellos, por ejemplo, el de los matrimonios de mismo sexo, es decir, disolución matrimonial de parejas del mismo sexo. Si no tenemos un concepto europeo de matrimonio, es decir, en la Unión Europea no existe un concepto de matrimonio, tampoco, por lo tanto, de matrimonio del mismo sexo, y todavía nos encontramos con la duda de si vamos a permitir o no la disolución de matrimonios del mismo sexo aplicando este instrumento. Lógicamente, el legislador, el juez español dirá, por supuesto, no hay problema, igual que otros jueces y legisladores, pero claro, es que es un concepto europeo, no podemos aplicar conceptos nuestros. Y por lo tanto, porque se aplican de forma uniforme, pero no tenemos un concepto de matrimonio y por lo tanto tampoco tenemos un concepto de esto hay que resolverlo. No se ha resuelto, tendremos que esperar al Tribunal de Justicia a ver si lo dice algo, porque claro, aquí como siempre, cuando vas leyendo autores, uno dice, por supuesto, los matrimonios hay que aceptarlos porque en mi país se dice, ya, pero es que en tu país que se haga, no, esto es un concepto europeo. Si uno coge el artículo 2 del reglamento y ve todos los conceptos que se utilizan, empezando por el de órgano jurisdiccional, que es un concepto europeo, no es el nuestro. Y eso también tendría que haberse hecho en esta materia como es la matrimonial. También otra cuestión que no se ha cubierto, que no se ha solucionado, es el de los divorcios privados. Hablo de divorcios puramente privados, es decir, sin ningún tipo de autoridad. Es decir, no hablo del divorcio notarial, hablo de divorcios completamente privados. No se ha resuelto, porque hay algunos estados que lo admiten y sin embargo no tenemos una solución europea. Veremos qué pasa y ahora mismo es un tema de discusión puntero. Veremos qué sucede. Y luego tampoco se han solucionado problemas de orden público, litispendencia, es decir, todavía el juego de litispendencia y reconocimiento en materia de separación no se ha resuelto bien. Por lo tanto, y cómo no, todavía no se ha resuelto la cuestión de la aceptación de la sumisión en materia de disolución matrimonial. Es decir, sí que podemos hacer una sumisión expresa a tribunales en el ámbito de régimen económico, sí que podemos hacerlo en responsabilidad parental, pero no podemos hacerlo en el ámbito de disolución matrimonial. Entonces, claro, dices, bueno, ¿y aquí cómo vamos a encajar las soluciones? Veremos, eso solo en matrimonial. Como no se han solucionado estas cuestiones, todavía quedan ahí. Vamos a pasar a la cuestión que se ha tocado más, que las dos que se han abordado más, que son el de responsabilidad parental y el de sustracción. En el ámbito de separación de responsabilidad parental, lo que se ha hecho ha sido incrementar todavía más la incorporación del principio de interés supremo del menor. Y eso se ve en muchísimos aspectos. Es decir, ha sido una cuestión que ya se encontraba en instrumentos europeos, de derechos humanos, entre otros, pero sin embargo faltaba, digamos, sí que había algo en el reglamento anterior, pero lo que se ha hecho aquí ha sido ahondar mucho más. Por ejemplo, en el derecho de ser oído el menor, digamos, ya se ha incorporado de una forma en muchísimos preceptos, artículo 21, artículo 26, artículo 39, en diferentes momentos, para la competencia, para el reconocimiento, para medidas de cooperación, es decir, se ha ido incorporando y ha ido, podríamos decir, aterrizando en muchos ámbitos el tema del derecho del menor a ser oído. Por cierto, un concepto, el de menor, que por fin se ha codificado, porque antes no se decía que era menor, ahora sin embargo ya nos encontramos con que menor se dice en el artículo 2 que menor es la persona que tiene, pues eso, menos de 18 años, pero es que antes no se decía, por lo tanto, cada estado decía, no, vamos a interpretarlo así, asá, el Tribunal de Justicia, claro, ahora ya pues tenemos un concepto unitario en este instrumento, que es diferente al de otros instrumentos, pero bueno, ya veremos cómo lo solucionamos, pero aquí lo tenemos ya arreglado. Otro elemento de responsabilidad parental importante que se incorpora es el avance en el ámbito de la supresión del exequatur. Es decir, se parte de un principio de reconocimiento automático y facilitación de la ejecución de las sentencias. Es decir, esto tiene mucha importancia, sobre todo el reconocimiento automático, y tiene mucha importancia sobre todo cuando los datos acceden al registro civil y actualizan el registro civil. Es decir, de carácter declarativo de las sentencias extranjeras, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, no hay que pasar por un procedimiento complejo. Cuando hablamos de ejecución, ya, digamos, vemos cómo poco a poco se va reduciendo
digamos, la necesidad de hacer una declaración de ejecutabilidad de exequatur para poder pasar a procedimiento de ejecución. Por tanto, todo eso se flexibiliza, lógicamente con límites, porque todavía tenemos decisiones, podríamos decir, ordinarias y privilegiadas. Todavía esa diferenciación continúa. Las privilegiadas son las en materia de visita, por ejemplo. Esa es la clásica, ¿no? En las que son ordinarias son, por ejemplo, en disolución matrimonial. Las que son privilegiadas, pues lógicamente es una ejecución directa. Por lo tanto, digamos, se eliminan muchísimos de los controles procesales que se efectúan, ¿no? Por ejemplo, en la ejecución de decisiones de visita, ¿no? Por lo tanto, vemos que se avanza en la supresión del exequatur en ese tipo de ámbitos. Pero claro, cuando vemos después cómo aterrizan normas internas, vemos cómo existe una armonización parcial. Estos reglamentos poco a poco van incorporando normas procesales, que ya sabemos que la Unión Europea no tiene competencia en materia procesal, pero sí en el ámbito de cooperación judicial internacional. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que hace una armonización puntual, pero sin embargo luego se deja en manos del legislador estatal cómo complementarlo. En el caso anterior, pues bueno, a través de disposiciones finales de la LEC se iban incorporando, de ver cómo se iban incorporando esas secciones en nuestro caso español, pero así hacían todos. Por lo tanto, al final hay decisiones distintas. Por ejemplo, en el ámbito del derecho del menor a ser oído, se dice, bueno, tendrá que ser oído de esta forma, pero ya la forma en que procesalmente se haga en el procedimiento dentro del Estado, ya lo dice cada Estado. Bueno, pues aquí ya estamos otra vez con el lío. Si al final el derecho es interpretado o aplicado de forma distinta por los distintos tribunales, pues lógicamente habrá avanzado un poquito más en esa armonización, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con ese problema. Bueno, hay un mayor detalle en el ámbito del acogimiento del menor, es decir, es una figura que ya se desarrolla mucho más en el reglamento que frente al anterior. Además, diferentes tipos de acogimientos, públicos, privados, es decir, hay una profundización en este ámbito bastante importante. Se le da una mayor importancia en el ámbito de la cooperación, es decir, la cooperación que eran 2 o 3 artículos, de repente tenemos todo un capítulo, el capítulo 5, a tener en cuenta que son 9 capítulos. Son 105 artículos, 9 capítulos, 9 anexos, más no sé cuántos, pero nos encontramos con casi con 98 considerandos. Los considerandos son muy importantes para interpretarlos, aunque no tengan valor interpretativo, muy bien para poder aplicar los instrumentos. Y 98 considerandos. Imaginaos estudiaros este reglamento y que el juez tenga que aplicarlo de repente. Bueno, por lo tanto, nos encontramos con que la cooperación aumenta mucho más. La cooperación se hace a través de autoridades centrales, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Se recomienda que sean las mismas que aplican en los convenios Haya, por lo tanto van a ser las mismas autoridades que para que haya una armonización de aplicación, eso está muy bien. Pero claro, y luego se establecen muchas obligaciones a las autoridades de cómo colaborar, informar, reunirse, códigos de funcionamiento, pero claro, al final muchas cosas van a reposar en la confianza. Y bien, sí, se acudirá a la red judicial europea, pero tendremos que generar esa confianza entre autoridades y a veces hemos visto que no hay esa confianza. En los ámbitos de sustracción de menores, a veces las autoridades de un país, de un Estado miembro a otro, no confían entre ellas. Dicen, no, los menores van a estar mejor conmigo que en ese país del sur que es peligroso. Por ejemplo, por lo tanto, a veces plantea problemas, esa confianza hay que aumentar porque se apoya mucho en este tema de la confianza. También se da una mejor regulación a la circulación de documentos públicos. Tener en cuenta que el concepto de órgano jurisdiccional que utiliza el reglamento incluye también las autoridades con competencias decisorias como es la notarial. Por lo tanto, órgano jurisdiccional también incluye en nuestro caso los notarios. O sea, no es un concepto solo de judicial, sino también incluyendo en nuestro caso otras autoridades como es la notarial. Hay que tenerlo en consideración. Pero claro, el notario muchas veces decide por medio de documentos públicos, se mejora el sistema de circulación del documento público, que es todo un tema, y luego también se amplía el de la circulación también de acuerdos extrajudiciales. Se le da más juego a la mediación en este tipo de procedimientos, incluidos los de sustracción internacional de menores. Por lo tanto, digamos, la mediación, el artículo 25 se ve claramente cómo juega un mayor papel que lo que hacía en el reglamento anterior. Vamos, eso es una apuesta del legislador europeo. Y bueno, pues como veis, estas son digamos, las novedades en el ámbito de la responsabilidad parental fundamentales. Bueno, una cosa que es también importante, sí, vamos a pasar ya a la sustracción de menores.
La sustracción de menores adquiere una relevancia mucho mayor que la que tenía antes. Es un capítulo entero, el capítulo tercero, y en el capítulo tercero además se nota claramente cómo hay un diálogo constante entre el instrumento europeo y los instrumentos Haya, para que haya una aplicación armoniosa. Y muchas veces lo que hace el legislador europeo es generar, digamos, formas de diálogo con las normas Haya, porque el convenio Haya es esencial, se aplica en todo el mundo, es el convenio más exitoso de la conferencia del Haya, el convenio del 80, y por lo tanto se trata de ver cómo generamos un buen diálogo y en algunos casos ir más allá a situaciones internas, digo, intraeuropeas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay preceptos que lo que hace, pues, no sé, el artículo 29, por ejemplo, ver cómo se aplicaría en Europa el artículo 13 del convenio del Haya, que es el de no devolución. ¿De acuerdo? El de motivos de no devolución del menor, cuando ha sido sustraído ilícitamente, pues en este caso vemos cómo se aplica internamente este precepto para ir un poquito más allá de lo que dice la conferencia del Haya, que claro, las normas Haya, debido a que es un organismo de carácter internacional, la modificación de las normas es muy difícil, porque son muchos estados. Sin embargo, lo que hacemos es, tomamos como base el texto Haya y lo que hacemos es, a efectos internos, mejorarlo y darle todavía más efectividad. Lógicamente, a efectos de terceros estados seguiremos aplicando el convenio Haya, pero a efectos nuestros lo que hacemos es apoyarnos, generamos diálogo y mejoramos para que haya una mejor aplicación dentro del Estado. Bueno, pues hay una más claridad y detalle, por ejemplo, establecimiento de plazos concretos, antes no había plazos concretos en materia de sustracción de menores, mucha mejor coordinación con la conferencia de la Haya y con sus instrumentos. Hay normas de delimitación, aplicación de la Unión Europea, es decir, se nota hay un trabajo fuerte, muchas veces, digamos, incorporando decisiones del Tribunal de Justicia, porque muchas veces algunos preceptos es que se ve detrás la pluma del Tribunal de Justicia más que el del legislador europeo. Lo que ha sido transcribir decisiones del Tribunal de Justicia para complementar preceptos del nuevo reglamento. Todavía nos encontramos sin una definición de residencia habitual, ni de los menores ni de los mayores de edad. Es decir, cuando aplicamos las normas de competencia judicial internacional en materia de disolución matrimonial, el concepto de residencia habitual, Carmen ha explicado que los dos criterios básicos son sumisión en su caso y residencia habitual, pues no tenemos un concepto armónico, uniforme, autónomo, europeo de lo que es residencia habitual. Sí que tenemos algunas aproximaciones del Tribunal de Justicia, más en menores, todavía no tenemos en el ámbito de los mayores de edad, pero sin embargo, pues no se ha aprovechado el momento para, el legislador dice, no, es que si no, lo que hacemos es cristalizarlo, cosificamos y no tiene avance. Pero bueno, ahí tenemos varias sentencias del Tribunal de Justicia, son varias que interpretan, pero no se ha atrevido el legislador europeo a fijarlo en un precepto. Seguiremos, por lo tanto, teniendo en consideración las sentencias del Tribunal de Justicia, que en los considerandos dice, cuidado, toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es aplicable directamente a este instrumento también. Por lo tanto, todas las sentencias anteriores, que son, ya os digo, una veintena o cerca de una treintena, van a seguir aplicándose a las nuevas normas del reglamento. Se mantiene el mecanismo en el ámbito de la sustracción de la última palabra, es decir, la posibilidad de que el Estado al cual se ha desplazado el menor de forma ilícita pueda decir si devuelve o no devuelve, porque eso es el mecanismo de última palabra, dejando al juez de la autoridad del desplazamiento hacia dónde se ha desplazado el menor ilícitamente que pueda decir algo según cuestiones como el interés supremo, que se le escuche, es decir, atendiendo sobre todo a los intereses del menor, lógicamente, porque eso imbuye todas las normas de responsabilidad parental y de sustracción de menores, por siempre está siempre el interés del menor siempre, pero claro, este último, que antes estaba de una forma muy complicada y daba lugar a muchos abusos, ya se limita, se precisa el funcionamiento del mecanismo de última palabra. Por tanto, se ha intentado, no se ha logrado del todo, pero sí que es un paso adelante, se ha intentado, digamos, que tenga un cuadro un poquito más, un marco un poquito más específico y claro que el anterior, ¿no? El mecanismo de última palabra. Por tanto, digamos, estas serían las ideas básicas de novedades que incorpora el reglamento del reglamento 2019/1111, el Bruselas 2 ter, que a partir del 1 de agosto va a ser aplicable. En definitiva, se ha cumplido el objetivo, es decir, se han incorporado las decisiones del Tribunal de Justicia, se ha generado cierta claridad, se ha intentado corregir cuestiones, todavía, sin embargo, quedan problemas por solventar.
Es decir, se ha coordinado con el convenio Haya, se ha buscado también coordinación con otros instrumentos de la Unión Europea. Todo eso se ha conseguido, pero claro, todavía nos encontramos que las normas procesales se deja siempre un juego al legislador, digamos, del Estado miembro, y por lo tanto ahí puede haber disparidades de aplicación de algunos elementos. No se ha acabado con la complejidad del sistema. El instrumento es complejo, no solo porque es extenso, sino que es complejo de aplicar. Por lo tanto, esa cuestión, la claridad todavía no es una de las virtudes del legislador europeo en el ámbito del derecho internacional privado, y nosotros lo sufrimos porque, claro, meternos nosotros pues, es nuestro trabajo, pero cuando viene un operador y se encuentra con estos instrumentos, pues digamos que lo pasa mal. Y nuestros estudiantes, como os podéis imaginar, cuando llegan a clase y les explicas, vamos a explicar el reglamento tal, son 105 artículos, se te vuelven locos. Es decir, no, es tremendo. Por lo tanto, todo eso son los elementos, digamos, más importantes. No es tan novedoso, por lo tanto, o sea, no hay tantas novedades en este instrumento, sí que hay más claridad, sí que se incorpora más la idea del interés del menor, pero digamos que se han dejado cuestiones todavía en el tintero, pero es normal. Hay que tener en cuenta que es un instrumento que toca cuestiones de familia, donde el particularismo todavía es la nota en la Unión Europea, es decir, los Estados miembros son muy celosos en la regulación de derecho de familia todavía, y claro, pues se ha avanzado lo que se ha avanzado. Es decir, pues la negociación fue dura, pues os podéis imaginar que la primera propuesta es del 14, han estado 5 años negociándolo. Por tanto, ahí se nota la dureza de las negociaciones. Hablabais antes de orden público. ¿Por qué tenemos un instrumento de ley aplicable que es de cooperación reforzada? Porque el concepto de divorcio es muy distinto de Suecia a Malta, y por lo tanto, lógicamente, pues ponte tú a regular orden público y, por ejemplo, el reconocimiento de las decisiones de disolución de ley aplicable de parejas del mismo sexo en Malta o en Holanda, imaginaros, ¿no? Por lo tanto, el avance es ese, el problema es ese, que en materia de familia el particularismo es la regla y el orden público y los conceptos propios de cada Estado son muy distintos en las 4 o 5, digamos, tradiciones jurídicas europeas, ¿no? La escandinava, la del sur, la germánica y ahora, pues, lógicamente, la anglosajona representada por Irlanda, como no, porque claro, por el Brexit el Reino Unido queda fuera, ¿no? Bien, pues esto han sido las ideas básicas. Reitero mi agradecimiento. Primero, ver caras de amigos, no solo del área de Derecho Civil, de la facultad y de otros sitios, sino también me ha encantado escuchar a Alfonso, que es tan amigo nuestro, ¿no? Y lógicamente agradecer a Carmen la facilidad que me ha hecho de ir adelantando tantos temas, ¿no? Que además de una forma tan brillante como clara como siempre lo hace Carmen. Pues bien, con esto ya acabo. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Felicidades por el Congreso.